El domingo pasado fui a ver a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía. Lo fui a ver porque vive lejos, y entonces cuando veníamos regresando de California pasamos por la casa de ellos. Y yo entré, por supuesto, con mi máscara, mi esposa, mis hijas, todos usamos la máscara. Y cuando lo llamamos por teléfono y le dijimos, estamos llegando en 5 minutos, estamos ahí, perfecto. Y cuando llegamos ahí, él abrió la puerta después de casi un año de no verme. Y lo primero que me dijo, este gran amigo al que quiero mucho, y él me quiere mucho a mí también, lo primero que me dijo fue, quítense la máscara porque si no acá no entran. Y yo me quedé como, ¿what? ¿Cómo que no es la máscara? No, sí, estoy muy contento de verte, pero esta es mi casa y adentro de mi casa no se usa máscara. Yo estoy en contra de las máscaras, así que quítate la máscara o no entras. Y por supuesto mi esposa, mis 2 hijas, que son gente muy dulce, se quitaron las máscaras, pero yo no. Le dije, ¿por qué me tengo que quitar la máscara? Me dice, porque estás adentro de mi casa y yo tengo el derecho de no usar máscara. Y mi esposa me decía, Guille, quítate la máscara. Quítate la máscara. Hace un año que no vemos a esta gente. Quítate la máscara. No empecemos a pelear con esta gente. Y yo le decía, yo no me voy a quitar la máscara. Y al final le dije a mi amigo, ok, tú tienes el derecho de no usar máscara. ¿Y qué pasa con mi derecho a usar máscara? Digo, ok, pues, entra con la máscara. Y entré con la máscara. Y durante los próximos 30 minutos seguimos discutiendo. Después de un año de no vernos. Prácticamente, él me quiso dar un abrazo. Yo le dije, no, discúlpame, pero no te puedo abrazar. Y se enojó todavía más. ¿Sí? Y durante los primeros 30 minutos, después de más de un año de no vernos, en lugar de preguntarnos cómo están tus hijos, estuvimos discutiendo sobre la máscara, sobre el coronavirus, estuvimos discutiendo sobre si esto es un movimiento político, lo que es verdad, lo que es mentira, sobre Trump, sobre el doctor Fauci y todas estas cosas. Durante los primeros 30 minutos estuvimos discutiendo. Después nos calmamos. Y para el final de la visita, que duró como 1 hora, yo me quité la máscara y le di un abrazo. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque esta pandemia ha durado mucho más de lo que todos pensábamos que iba a durar. Y nos está afectando mucho más de lo que pensábamos que nos iba a afectar. ¿Sí? Y yo veo gente, esta mañana, 2 pastores, amigos míos, esta mañana peleándose en el Facebook. 2 pastores, uno que a favor de la máscara, el otro que en contra de la máscara. Peleando, yo le digo, muchachos, somos la luz del mundo. El mundo nos está mirando. ¿Sí? Entonces, todas estas peleas y todas estas crisis y discusiones se dan porque hay gente ahora que no se quiere juntar con nadie otra vez. No me quiero juntar con nadie. Te invitan a tu casa, no quieres ir. Yo soy uno de ellos un poquito. Este fin de semana tenía 2 cumpleaños y no fui a ninguno de los 2. Digo, voy a tratar de cuidarme todo lo que pueda. Entonces, ahora a los que se cuidan mucho los llaman exagerados. Y hay gente que decide cuidarse menos y a ellos los llaman irresponsables. Como se darán cuenta, ninguno de los 2 nombres es muy positivo. A nadie le gusta que lo llamen exagerado y a nadie le gusta que lo llamen irresponsable. Esto es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido a respetar a la gente que piensa diferente a mí. ¿Por qué? Porque yo mismo sé que puedo estar equivocado. Muchas veces en la vida yo puedo pensar que estoy en lo correcto y dentro de una semana aparece algo y me doy cuenta que estaba equivocado. En 50 años de vida me pasó muchas veces. Entonces he aprendido a respetar a los que no piensan igual que yo. Así que a los que se cuidan más que yo, los respeto. Y a los que se cuidan menos que yo, los respeto. ¿Sí? Porque antes que todo somos hijos de Dios. Y antes que todo somos seres humanos que merecemos el respeto de todo el mundo. ¿Amén? Así que yo te animo a que en estos días, si hay alguien que se cuida más que tú, no lo llames exagerado, respétalo.
Pero si hay alguien que se cuida menos que tú, no lo llames irresponsable, respeta. Aprendamos a respetarnos, porque juntos vamos a salir de esto. Juntos vamos a salir de esta crisis. Y esta crisis nos va a dar la oportunidad de ser mejores personas que antes, si estamos dispuestos a ser formados por Dios y a respetar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Esta es la iglesia de Jesucristo. Tú sabes que la solución de todo este problema no la tiene ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata. No la tiene ni Trump ni Biden. La solución a este problema la tiene la iglesia de Jesucristo. Bueno, por lo menos dos están de acuerdo conmigo. Somos la solución porque somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos la esperanza, somos el mensaje, somos el cuerpo de Jesús en la tierra, amén. Bueno, pero este no es el sermón de hoy. Es que hoy es un día muy especial, hay muchas cosas sucediendo alrededor nuestro y necesitamos hablar, necesitamos ponernos al corriente, necesitamos entender cómo caminar como iglesia en el medio de esta crisis. Así que lo que acabamos de compartir tiene que ver con la primera parte de esto, que es el respeto mutuo. Incluso si alguien no piensa igual que tú, no quiere decir que tienes que pensar ni tienes que estar de acuerdo con alguien, pero tienes que saber hasta dónde hablar y hasta dónde callar para poder respetar a esa persona, ¿sí? Esta semana estaba haciendo mi devocional y leía el primer capítulo de la carta del apóstol Santiago. Y sobre eso quiero predicarte en este día. Santiago, el apóstol Santiago es el hermano de Jesús, es uno de los que dudaba de que Jesús fuera el Mesías. Obviamente, imagínate, Rosalie, imagínate si ahora Axel te sale con que es el Mesías. ¿Verdad? You're like, yeah, right. ¿Verdad? A veces los más cercanos son los que más les cuesta creer en nosotros, ¿verdad? Entonces Santiago era el hermano menor de Jesús, era uno de los 5 hermanos que tenía Jesús. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas porque su madre María, después de concebir a Jesús virginalmente, siguió su vida y su matrimonio de manera normal como una buena hija de Dios, como una buena esposa cristiana. ¿Sí? Una esposa judía, una esposa de Dios que honra a su marido, y tuvieron varios hijos. Uno de ellos se llamaba Jacob, que traducido es Santiago. Entonces, ¿cómo llegaron de Jacob a Santiago? Bueno, porque Jacob en hebreo se pronuncia Yago, y después la iglesia les agregó la palabra San a cada uno. San Pedro, San Pablo y San Yago, y de Santiago vino Santiago. Entonces Santiago es uno de los hermanos de Jesús que después de que el Señor resucitó, realmente creyó que Jesús era el Mesías y se transformó en uno de los pilares de la primera iglesia. Y en esta carta él le escribe en un momento donde la iglesia estaba pasando una crisis muy grande porque estaba siendo perseguida, por un lado por los judíos, por otro lado por los romanos, y la iglesia estaba sufriendo muchísimo. Y en el medio de este sufrimiento, la iglesia tenía que tomar decisiones difíciles. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos en Jerusalén? ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos para que no nos maten? Otros decían, no, eso es falta de fe. Hay que salir a la calle y si nos matan, que nos maten, porque nosotros confiamos en Dios. Y otros decían, no, hay que cuidarse, hay que quedarse adentro hasta que pase toda esta persecución. Y había otros que decían, yo me voy para mi país. Y en el medio de eso levantaban campamento y se iban de Jerusalén y se iban para otras ciudades. Como siempre, muchas de las situaciones de la Biblia se siguen repitiendo el mismo día de hoy. ¿Se da cuenta? Hoy también tenemos gente que dice, no, hay que cuidarse, hay que ponerse máscara, el distanciamiento social, no hay que tocar. Y hay gente que dice, no, yo salgo a la calle como que no pasa nada porque yo confío en Dios. ¿Dónde está tu fe? Entonces, al igual que en la época de Santiago, la iglesia de la época de Santiago tenía que tomar ciertas decisiones y no sabía cómo tomarlas. Y nuestra iglesia el día de hoy, y no digo solo nuestra iglesia Ciudad de Dios, la iglesia de Jesucristo hoy necesita tomar decisiones. ¿Qué hacemos?
¿Usamos máscara o no usamos? ¿Dejamos entrar o no dejamos entrar? Si alguien está enfermo, ¿lo recibimos con el virus o le pedimos que se quede en su casa? ¿Abrimos el santuario o no lo abrimos? ¿Máscara o no máscara? Estamos en una situación muy parecida. Por eso la carta de Santiago nos habla muy bien al día de hoy. La carta de Santiago es muy relevante al día de hoy y empieza de esta manera en el verso 1 del capítulo 1. Y si tienes ahí la Biblia de papel o en tu teléfono, te pido que leas conmigo Santiago 1 del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Se da cuenta que las tribus estaban dispersas? Debido a la crisis, cada tribu había agarrado para un lado diferente. Verso 2: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago le dice a la iglesia: cuando estés en medio de la prueba, gócense. Cuando estén en el medio de la prueba, gócense. ¿Saben por qué? Porque en el medio de la prueba Dios nos está formando. Y en el medio de esta prueba que estamos viviendo como iglesia, como nación, como humanidad, en el medio de esta prueba necesitamos gozarnos. Necesitas gozarte. Pastores, que no puedo gozarme cuando no tengo trabajo. No puedo gozarme cuando tengo miedo de salir a la calle y contagiarme y contagiar a mis hijos o a mis padres. Pastor, no puedo gozarme. Claro que no puedes gozarte en ninguna de esas cosas, pero tú puedes gozarte en la presencia de Dios. En la presencia del Señor es donde vas a encontrar tu gozo. En la presencia del Señor vas a encontrar tu gozo, aunque no tengas trabajo, aunque estés enfermo, aunque la gente te rechace, aunque nadie te entienda. Tú vas a encontrar tu gozo en la presencia del Señor. Por eso en las pruebas es donde más necesitas buscar a Dios, para poder gozarte en el medio de la prueba. Verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, di conmigo fe. Di conmigo, la prueba de mi fe. Ahora di conmigo, O sea que en las pruebas Dios está probando mi fe. ¿Cómo te está yendo con la prueba de tu fe? ¿Cómo te está yendo con la prueba? No con la prueba del trabajo, no con la prueba de la enfermedad, no con la prueba del problema que tienes. ¿Cómo te está yendo con la prueba de tu fe en medio de ese problema? Esa es la pregunta que yo y tú necesitamos hacernos. ¿Cómo me está yendo con la prueba de mi fe en el medio de esta situación? Porque en el verso 3 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. 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 Sígale, pastor. Paciencia. What's going on? Paciencia. La prueba de tu fe va a producir paciencia. Pero en el verso 4 dice que la paciencia debe tener su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa que la paciencia sea completa? Que tu paciencia debe durar desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Eso es una paciencia completa. Cuando esto empezó, pensábamos que en 10 días todo iba a volver a la normalidad. Después nos dijeron, en abril nos dijeron, bueno, 2 semanas. Ok, 2 semanas y todo vuelve a la normalidad. Después nos dijeron 40 días. Ay, Dios mío, dijimos, pero bueno, en 40 días todo volvió a la normalidad. Y de a poquito esto se ha ido extendiendo y se sigue, toda esta crisis se sigue extendiendo. Y en el medio de toda esta crisis, tu paciencia necesita extenderse también. Tu paciencia y mi paciencia necesitan extenderse.
porque la crisis no ha terminado. Y mientras la crisis no termine, la paciencia tuya y mía necesita ser extendida, ¿sí? En el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Que cómo le hago para tener más paciencia? Bueno, si tú no sabes cómo tener más paciencia, si yo no sé cómo tener más paciencia, es porque me falta sabiduría. Y lo que tienes que hacer es pedírsela a Dios. Este es un tiempo donde continuamente tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Porque la sabiduría humana no alcanza para este tipo de crisis. La sabiduría humana depende del humano. Entonces la sabiduría humana es limitada. La sabiduría humana le dice a algunos: no pasa nada, no te cuides. La sabiduría humana le dice a otros: tienes que ser más responsable, tienes que cuidarte. Necesitamos la sabiduría humana, pero necesitamos la sabiduría divina que informe la sabiduría humana. Entonces Santiago dice: si te falta sabiduría, pídasela a Dios. Y acá viene el centro de lo que vamos a hablar hoy. En el verso 6 en adelante dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a enfocarnos por un momento en el verso 6 y 7 que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago dice: si vas a pedirle algo a Dios, pídelo con fe. Si le vas a pedir sabiduría, si le vas a pedir paciencia, lo que sea que le vayas a pedir a Dios, pídeselo con fe. Lo primero que dice Santiago es: pida con fe. ¿Y qué es la fe? Pues en Hebreos 11:1, en la versión de Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es tener la plena seguridad, di conmigo, plena seguridad de recibir lo que se espera. Entonces, pedir con fe es pedir con la plena seguridad de recibir lo que se espera. Pero hay otra parte, dice que tener fe también es estar convencidos, di conmigo, convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Tener fe es estar convencido de la realidad de las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? El reino de Dios, el reino espiritual. No se puede ver con nuestros ojos, porque nuestros ojos humanos solamente ven 3 dimensiones. Por más grandes que sean las 3 dimensiones, solamente vemos 3 dimensiones. Sin embargo, hace casi 50 años los científicos ya determinaron que en este universo hay 26 dimensiones. O sea, en este mismo estacionamiento donde tú estás ahorita, hay 23 dimensiones que están sucediendo cosas que tus ojos y los míos no las pueden ver. Y los científicos están convencidos de que hay cosas que existen que son invisibles. ¿Y qué nos pasa a nosotros los cristianos? ¿Sí? Entonces, tener fe, dice la carta a los Hebreos, es estar convencido de la realidad de las cosas que no se pueden ver. O sea que es el reino de Dios. O sea que para pedir con fe, necesitamos pedir con la seguridad de que recibiremos lo que pedimos. Ah, eso está bueno, pastor. Entonces, si yo pido con la seguridad de que voy a recibir lo que estoy pidiendo, puedo pedir cualquier cosa y Dios me la va a dar. Entonces viene un narcotraficante y me dice: pastor, yo quiero que ore porque mañana vamos a pasar unos 20 kilos de cocaína y yo quiero pedir con fe de que no nos van a descubrir. Y como pido con fe y pido convencido de que Dios me va a dar lo que le pido, yo estoy seguro, en lugar de 20 kilos vamos a pasar 50. En el nombre de Jesús.
Pastor, yo quiero que oremos por este boleto de lotería que yo compré. Y yo le quiero pedir a Dios con fe de que me gane la lotería. No se trata solamente de pedir con fe, se trata de pedir convencidos de la realidad de Dios. O sea, se trata de pedir convencidos de que entendemos la voluntad de Dios y pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¡Ay, ay, ay! Eso cambia todo el juego, ¿verdad? Eso cambia todas las reglas. Porque por un lado tienes que pedir convencido de que vas a recibir, pero por otro lado tienes que pedir convencido de que lo que estás pidiendo es la voluntad del reino de Dios. Por eso más adelante es que Santiago aclara esto y les dice, algunos de ustedes no reciben lo que piden porque piden mal. Claro, si tú pides algo que no está alineado con la voluntad de Dios, estamos pidiendo mal. Y cuando pedimos mal, no recibimos lo que pedimos. Entonces, pedir con fe es pedir convencido de que lo voy a recibir. Pero pedir con fe también es pedir convencido de cuál es la voluntad de Dios. Y pedir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Un día, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, allá en Argentina se usa el viaje de egresados. Cuando terminas la high school, te vas de un viaje con todos tus compañeros de clase. Y en Buenos Aires, al menos, el lugar de moda para irse de viaje es una ciudad que se llama Bariloche, que es muy parecida aquí a las montañas, a Aspen, por ejemplo. Es una ciudad así, donde hay mucha nieve y uno va a esquiar, pero la realidad es que de todos los high schoolers que vamos, a muy poco nos interesa esquiar. Lo que nos interesa es que en esa ciudad, aunque tengamos 17 años, nos dejan ir a los nightclubs y nos dejan consumir alcohol sin límite. Y usted va a esa ciudad y tiene hoteles con literalmente miles y miles de high schoolers sin supervisión de los padres, con dinero en el bolsillo y un cuarto de hotel. Imagínense lo que es eso. Eso es un desastre. Eso es un desastre, ¿verdad? Entonces, pero los viajes cuestan muy caros y algunos padres hacen mucho sacrificio porque ningún padre quiere que su hijo deje de ir. Entonces mi papá hizo un gran sacrificio y me pagó aquel viaje, puso mucho dinero en ese viaje. Y entonces yo le dije, después me tenía que dar dinero para irme al viaje, ¿no? Y yo, según, le dije, mira papá, faltaban unos 3 días para irme. Le dije, mira papá, acá te voy a hacer un favor. Te voy a hacer un favor grande, papá. Y él me dijo, ¿qué favor me vas a hacer? Te voy a ahorrar un montón de dinero, le dije, papá. Oh, sí, oh, wow, ¿cómo vas a hacer? Digo, mira papá, yo voy a ir allá todas las noches. Me voy a meter en las barras y me voy a emborrachar hasta que me queden los ojos mirando para atrás, ¿sí? Pero el lugar, como allá, el dinero está, el alcohol está carísimo. Mejor me llevo unos cases aquí de ginebra, unas 12, 15 botellas de ginebra, las compro en un lugar mayorista y te ahorro un montón de dinero, papá. ¿Qué te parece? De nada, papá. Según yo le estaba haciendo un favor a mi papá, de que le iba a ahorrar el dinero. Mi papá casi me mata cuando le dije eso. Casi no me deja ir de viaje. Porque no se trata solamente de pedir, se trata de pedir conforme a la voluntad del Padre. Y obviamente yo ahí estaba pidiendo en contra de la voluntad del Padre. Mi papá me pagó el viaje, mi papá quería que vaya de viaje. Pero el hecho de que pidas no quiere decir que el Padre lo va a dar. Tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso pedir con fe también incluye el pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero después Santiago dice algo que es importantísimo. Él dice, no solamente dice pedir con fe, dice no dudando en nada. No dudando en nada. Santiago nos dice que tenemos que pedir sin dudar. ¡Ja! Qué desafío, ¿verdad? Pedir sin dudar. Vivir sin dudar. Caminar sin dudar. Amar sin dudar. Servir sin dudar. Decidir sin dudar. Dudar, según el diccionario, significa desconfiar.
Dudar significa tener dificultad para decidirse por una cosa u otra. Dudar significa que no me puedo decidir por dos o más opciones, por dos o más cosas. ¿Por qué no me puedo decidir? Porque tengo un nivel de desconfianza, tanto en una como en la otra. Tengo el mismo nivel de confianza por la opción A que por la opción B, pero también tengo casi el mismo nivel de desconfianza por la opción A que por la opción B. Por eso no me puedo decidir, por eso dudo, porque si confiara más en una opción que en la otra, pues me decidiría por esa opción. Pero la duda viene cuando no me puedo decidir por una de las dos opciones, porque tengo el mismo nivel de confianza o el mismo nivel de desconfianza en las dos opciones. Por lo tanto, lo contrario a la fe, préstame atención, lo contrario a la fe, el enemigo de la fe no es la incredulidad, el enemigo de la fe es la duda. ¿Me escuchaste? El enemigo de la fe no es la incredulidad, el enemigo de la fe es la duda. Porque lo contrario a la fe no es la incredulidad, lo contrario a la fe es la duda. El ateo, que es un incrédulo, una persona incrédula, está decidido. El ateo ha tomado una decisión, se ha decidido de que Dios no existe. Y déjame decirte que para ser ateo se necesita mucha fe. No fe en Dios, pero se necesita fe en un montón de cosas que la ciencia todavía no ha podido probar y que por lo tanto el ateo decide creer en esas cosas. O sea, el ateo no es un incrédulo. El ateo no cree en Dios, pero cree en otras cosas. Ha puesto su fe en otras cosas, se ha decidido, ha dejado de dudar si Dios existe o no y decidió que Dios no existe. Ha dejado de dudar si le cree a una cosa o a la otra y ha decidido creerle a la teoría de que Dios no existe. El ateo no duda, el ateo está decidido. El dudoso es el que no puede decidirse. El dudoso es el que viene a la iglesia pero no me entrego a Dios. El dudoso es el que voy pero no me voy a levantar, no voy a hacer el sacrificio de levantarme más temprano. Voy a creer en Dios pero no le voy a servir a Dios. Voy a creerle en Dios pero no voy a diezmar. Voy a creerle a Dios pero no voy a obedecer. Voy a ir a la iglesia pero no me voy a bautizar. Voy a ir a la iglesia pero no me voy a casar. Voy a ir a la iglesia pero no voy a dejar de pecar. Ese es el dudoso, el que no puede decidirse entre las dos cosas. El dudoso es el que por un lado piensa, Dios es mi proveedor, y por el otro lado piensa, pero Dios no me va a pagar los biles. El dudoso un día confía en Dios y otro día confía en otra cosa. Ese es el dudoso. Un día confío en Dios, otro día confío en las riquezas. Un día confío en Dios, otro día confío en el sexo, en el placer que me trae el sexo. Un día confío en Dios y otro día confío en mi carrera profesional. Un día confío en Dios y otro día confío en mi trabajo. Ese es el dudoso, que un día va para un lado y otro día va para el otro. Todos tenemos un nivel de duda, todos dudamos en algún nivel. Ustedes saben que yo todavía voy a la escuela y ahora tengo que hacer mi trabajo final, un trabajo final que dura 1 año, a veces 2 años, ¿verdad? Y no me podía decidir entre 2 temas, estaba dudando entre 2 temas. Y al final dije, bueno, me voy a ir por un tema. Un trabajo de investigación como estos es un trabajo que hay que escribir unas 400, 500 páginas. Y para poder escribir esas páginas usted termina mirando unos 400, 500 libros. Así que para cuando iba casi en las 200 páginas, o sea, ya casi estaba llegando a la mitad del trabajo, decidí cambiar de tema. Y me decidí por el tema, porque como estaba entre 2 temas, pues escogí uno y al final siempre me decidí por el otro. ¿Por qué? Porque uno duda, porque hay decisiones que son difíciles de tomar. Porque a veces no es tan fácil como decir voy o no voy. Diezmo o no diezmo, obedezco o no obedezco, me caso o no me caso. A veces no es tan fácil, a veces en la vida todo no es tan blanco y negro, a veces hay un montón de grises.
Hay un montón de cosas que parecen buenas y que nos cuesta decidirnos. ¿Por qué decisión tomar? Entonces tenemos dudas sobre nuestro trabajo, tenemos dudas sobre la iglesia, tenemos dudas sobre la fe, sobre nuestra carrera, tenemos dudas sobre nuestras relaciones. ¿Me quedo o no me quedo? ¿La perdono o no la perdono? ¿Sigo o no sigo? ¿Paro aquí o no paro? Tenemos dudas sobre nuestro futuro. ¿Me quedo en Estados Unidos o me vuelvo al pueblo? ¿Me quedo en Colorado o me voy a Texas? ¿Me voy a California? Tenemos decisiones sobre cuál de dos caminos es el mejor. ¿Me quedo en ese trabajo o me cambio de trabajo al otro? ¿Sí? Yo antes me preocupaba mucho por mi trabajo, por mi carrera profesional. Una vez salí a buscar trabajo y me di cuenta que tenía, en menos de un mes, se me habían aparecido 2 o 3 opciones diferentes para ofertas de trabajo. Yo estaba en un dealer donde trabajaba acá mi hermano Jorge, así estábamos en un dealer Jaguar en Riverside, California, y me salió el mismo trabajo en la Mercedes-Benz de Santa Mónica. ¿Sí? Y me salió el mismo trabajo en la Toyota de Culver City. Y yo, eran compañías más grandes, había mayor oportunidad, y yo no sabía por cuál decidirme, y tardé tanto en decidirme que al final se lo dieron a otra persona. Porque a veces no sabemos cuál opción tomar. A veces no sabemos cómo comportarnos en tiempos de dificultades como estos. Hay muchas dudas. Hay muchas dudas. ¿Voy a la fiesta o no voy a la fiesta? Y si voy y nadie tiene máscara, ¿qué hago? ¿Me vuelvo o me quedo? Y si me quedo, ¿qué hago después? ¿Me quedo una semana encerrado en casa por si contraje el virus? ¿O salgo y no se lo digo a nadie como si nada hubiera pasado? En estos tiempos de crisis hay muchas dudas. Y en cada crisis personal hay una serie de dudas. Y la razón por la que dudamos, préstame atención, porque esta es la razón por la que dudas tú y yo. La razón por la que dudamos es porque tenemos el mismo nivel de confianza en una opción que en la otra. Cuando dudamos de Dios, es porque tenemos el mismo nivel de confianza en Dios que en el trabajo. Por eso dudamos. En Dios que en las relaciones. Por eso dudamos. En Dios que en la salud. Por eso dudamos. O que en la medicina. Por eso dudamos. Dudamos cuando el nivel de confianza de las dos opciones es prácticamente el mismo. Santiago compara la duda con las olas, porque dice que cuando hay olas viene el viento, y si viene un viento del sur, las olas van para el sur, y si viene un viento del norte, las olas van para el norte, y si viene un viento del este, las olas van para el este. Dice, las olas van para donde sople el viento. Así son las personas que dudan, porque un día la duda te lleva para el norte y otro día la duda te lleva para el sur. Dice, el que duda nunca va a llegar a ningún lado. Porque para llegar a algún lado tienes que mantenerte siempre en la misma dirección. Si tú cambias de dirección no vas a llegar. Dice, el que duda es como las olas que se las lleva el viento, para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, ¿sí? Y las olas cambian de dirección con el viento porque las olas no tienen fundamento. Las olas no tienen de dónde aferrarse. Las olas están flotando sin ningún sentido de dirección. Las olas no saben para dónde ir, ¿sí? Por eso en mi país dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier colectivo le queda bien. Los colectivos son los buses, las guaguas, los camiones, ¿sí? Y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le queda bien. Pues sí, si total no sabes ni para dónde vas. Y viene el que va para el sur y te subes y ¡ah, qué bonito! Y después te subes al del norte, ¡ah, qué bonito! ¿Y a dónde va? Así son, dice Santiago, las personas que dudan, porque al igual que las olas no tienen fundamento, ¿sí? Los barcos, a diferencia de las olas, los barcos también están expuestos a los mismos vientos que las olas.
Pero a diferencia de las olas, los barcos saben para dónde van y los barcos tienen maneras de controlar su dirección. Los barcos saben navegar los vientos. Así que los vientos de las dudas hacen que las olas vayan de un lugar para el otro, pero los vientos de la duda no mueven a los barcos de su dirección. ¿Y qué es lo que tiene un barco que lo hace mantener su dirección en medio de los vientos de la duda? Tiene por lo menos 3 cosas. Quizás tiene más, pero yo encontré 3 cosas que el barco tiene, que lo lleva a poder controlar, a poder navegar los vientos de la duda. Lo primero que un barco tiene es una brújula. Di conmigo, brújula. La brújula es un aparatito chiquitito que tiene un imán y una aguja, ¿sí? Compass en inglés, ¿sí? La brújula no cambia la dirección del barco, no cambia la dirección de la vela, la brújula no cambia la dirección del timón, la brújula no toma ninguna decisión, la brújula no toma ninguna decisión en cuanto al curso del barco. Lo que hace la brújula es que provee dirección. La brújula te dice para dónde estás yendo y para dónde tienes que ir, ¿sí? Por eso en Santiago dice que la brújula es la palabra de Dios. Tu brújula y la mía es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae dirección a nuestra vida. Santiago dice que si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, estoy leyendo Santiago 1:25, traducción del lenguaje actual, dice, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¡Aleluya! La palabra de Dios es perfecta. Escúchame, la palabra de Dios es perfecta. Esta palabra es para alguien que en este momento está siendo engañado por otras voces, alguien que en este momento está siendo influenciado por otras personas, por otras voces, por otras opciones. Yo te digo en esta mañana, oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, porque esa es la única felicidad verdadera y garantizada y eterna. Yo, al igual que tú, muchas veces he sido tentado a tomar decisiones que iban en contra de la palabra de Dios, porque se veían bien, porque parecía un buen trabajo, porque parecía una buena oportunidad, porque era una oportunidad muy tentadora e imposible de resistir. Y cada vez que fui en contra de la palabra de Dios terminé mal. Y cada vez que fui alineado con la palabra de Dios terminé bien. Tengo 50 años. Hace 23 años que camino con el Señor. Y te digo que cada vez que fui en contra de la palabra de Dios me fue mal. Y fui infeliz. Qué feo que se escucha, ¿verdad? Cuando le dicen a la gente, ¡tú eres un infeliz! ¡Tú eres un infeliz! ¡Mira ese pobre infeliz! Pero Santiago dice que el que se guía por la palabra de Dios va a ser feliz. Por lo tanto, ¿lo digo o no lo digo? Si tú vas en contra de la palabra de Dios, vas a ser un infeliz. Si tú vas en contra de la palabra de Dios, ahora se ve muy bonito, ¿sí? El salario se ve muy bueno, la muchacha se ve muy hermosa, el muchacho se ve muy guapo. Pero si tú vas en contra de la palabra de Dios, todo eso solamente te va a guiar a la infelicidad, al puerto equivocado, ¿sí? Así que cuando vengan los vientos de la duda, tu brújula y la mía debe ser la palabra de Dios. Cuando los vientos soplan para el norte y para el sur, para la derecha y para la izquierda, la brújula de la palabra de Dios te indica el camino a seguir. El salmista David en el Salmo 119 dijo, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En el medio de la oscuridad, cuando no se puede ver nada, cuando las tinieblas te rodean, hay una lámpara que siempre brilla y es la palabra de Dios. Lo segundo que tienen los barcos, al menos los barcos antiguos, son velas.
A mí me gustan los barcos de velas. Recién estaba hablando con Moisés. A mí me gustan los veleros. A mí me gusta aprender a manejar veleros. Yo fui a la escuela, aquí en el Sheffield. Ahí le enseñan a uno a manejar velero. Y todavía me falta un año más. Así que después voy a sacar la licencia y me voy a llevar a los hombres de la iglesia. Vamos a ir a andar en velero. Amén. Amén. Así las mujeres se pueden orar más por nosotros. ¿Sí? Tienen velas. Y lo que hacen las velas no producen viento. Las velas encierran el viento y le dan dirección. Di conmigo, encierra el viento y le da dirección. Así que el viento puede soplar para el norte, pero eso no te va a detener a ti con tu velero de ir hacia el sur. Nada más que tienes que saber cómo navegar en contra del viento. Pero tú puedes navegar con un buen barco, tú puedes navegar en contra del viento. Así que el viento en contra no es excusa para dejarte llevar por la duda. El viento en contra no es excusa para dejarte llevar por las circunstancias de la vida. Tú tienes el viento, dice Lucas 2:27, dice que Jesús fue movido por el Espíritu. Tú tienes el viento del Espíritu Santo soplando la vela del barco de tu vida. Y no hay duda ni viento en contra que sea más fuerte que el poder del Espíritu Santo. Dice Jesús que el Espíritu, dice, fue movido por el Espíritu. El Espíritu Santo te puede mover en la dirección correcta. Yo te garantizo que hubo momentos en mi vida que yo caminaba derechito hacia el pecado y le dije: Señor, sálvame. Señor, sálvame, porque yo no sé ni cómo parar. No tengo ni la fuerza, es más, no tengo ni las ganas de parar. Tengo ganas de pecar. Tengo ganas de sumergirme en la inmundicia del pecado. Y yo sé que está mal, pero todo mi cuerpo me dice que siga adelante. Señor, párame, ayúdame. Y yo no sé ni de dónde, hermano, pero el viento del Espíritu vino y dio vuelta al barco de mi vida. Y me salvó, y me rescató, y me perdonó, y me limpió, y me restauró, y me levantó, y me puso nuevamente en la dirección hacia la vida eterna de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos el viento del Espíritu Santo. No hay mayor viento que ese. Y con el viento del Espíritu Santo tú puedes cambiar cualquier viento contrario que venga a tu vida. En Juan 3:8 Jesucristo dijo que los que somos nacidos del Espíritu somos como el viento, que somos impulsados por Él, ¿sí? En Hechos 8:29 el Espíritu le dijo a Felipe: ve hacia ese carruaje. Y muchas veces en la Biblia también vemos en Hechos 10:16 versículo 6, que Pablo dijo que el Espíritu no le permitió entrar a Asia. A veces el Espíritu no te permite entrar a ciertos lugares, no te permite tomar ciertas decisiones, porque sabe que es la dirección equivocada. Y la tercera cosa que tiene un barco, que necesita un barco, es un capitán. No hay ningún barco que llegue solo a ningún lado. Todo barco necesita un ser humano, una persona que lo maneje. El capitán de una nave es el que toma las decisiones. Puede haber un equipo de 4, 5, 20, dependiendo del tamaño de la nave, pero hay un capitán. El capitán es el que se queda en la nave hasta en el medio de una tormenta, en el medio de una crisis. El capitán es el que se queda hasta lo último, es el último en salir. El capitán está dispuesto a dar su vida para salvar a todos los que van en la nave. Por eso es el que toma las decisiones, porque es el único que está dispuesto a morir por los demás. Y porque él está dispuesto a morir por los demás, todos los demás le tienen la confianza para que él tome las decisiones. El capitán, por lo tanto, en el medio de la tormenta, tiene la última palabra. El capitán de tu vida y de mi vida es Cristo. El capitán de mi vida dice esto. En la versión Dios habla hoy. Dice: ya no soy yo quien vive en mí, sino que Cristo vive en mí. O sea, ya no soy yo el capitán de mi vida. Ahora Cristo es el capitán de mi vida. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Cristo te amó al punto de dar su vida por ti, ¿sí? Cristo estuvo dispuesto a pagar tu pecado con la vida de Él. Nadie más ha hecho eso. Ni Buda, ni Trump, ¿sí?
ni la Virgen María, con todo el respeto que María se merece. No hay ningún ser humano en la historia del universo que haya dado la vida por ti y por mí. Solamente Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo es el mejor capitán para mi vida, porque me amó y se entregó a la muerte por mí. Yo quiero, dice Pablo, yo quiero un capitán que me ame tanto que esté dispuesto a morir por mí. Y ese capitán es Cristo. Por eso el mejor capitán para tu vida es Cristo. No hay esposo, no hay esposa, no hay trabajo, no hay sexo, no hay droga, ni sustancia, ni novio, ni novia, ni nadie que sea mejor capitán para tu vida que Cristo. Por eso Pablo dice, Cristo es el capitán de mi vida. ¿Y qué significa para ti y para mí? ¿Qué significa que Cristo sea el capitán de nuestra vida? Bueno, que el carácter de Cristo, lee los evangelios, lee el evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, de San Juan, míralo a Cristo, mira el carácter de Cristo. Y cuando Cristo es el capitán de tu vida, el carácter de Cristo se refleja en tu carácter. Es muy romántico decir Cristo es el capitán de mi vida. Cuando Cristo es el capitán de tu vida, el carácter de Cristo se refleja en tu carácter. Cuando Cristo es el capitán de tu vida, la obediencia de Cristo al Padre se refleja en tu obediencia al Padre. Es muy fácil decir Cristo es el capitán de mi vida y después voy y hago lo que quiero. No. Cuando Cristo es el capitán de tu vida, de la misma manera que Jesús obedeció al Padre, tú y yo obedecemos al Padre, porque el capitán, que es Cristo, nos enseña cómo y nos muestra cómo obedecer al Padre. Cuando Cristo es el capitán de tu vida, las decisiones de Cristo se transforman en tus decisiones, en mis decisiones. Cuando Cristo es el capitán de mi vida, las decisiones de Cristo se transforman en mis decisiones. Por eso cuando Cristo dijo, a mí me es necesario estar en los negocios de mi Padre, ese lo dijo mi capitán. Así que a mí, ahora, Guillermo Pupo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Cuando mi capitán Cristo dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, significa que ahora yo, Guillermo Pupo, le voy a decir al Padre, igual que mi capitán, que en mi vida no se haga mi voluntad sino la tuya. Las palabras de Cristo son tu fuente principal para tomar decisiones. Te lo digo otra vez, las palabras de Cristo, escúchame bien, cuando Cristo es el capitán de tu vida, las palabras del capitán son órdenes. Las palabras del capitán son tu fuente central para tomar decisiones. Las palabras de Jesús son tu fuente central para tomar decisiones. Así que lee los evangelios. Si tú quieres que Jesús sea el capitán de tu vida, lee los evangelios. Cuando Él le dijo a uno, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esas palabras son mi fuente central para tomar decisiones. Mi fuente central para tomar decisiones son las palabras de Cristo, porque Él es el capitán de mi vida. Así que un barco tiene velas, un barco tiene brújula y un barco tiene capitán. Déjame decirte, en tu vida y en la mía hay muchos vientos. Hay muchos vientos. Hay muchos vientos. Los vientos cambian. La gente cambia. Las relaciones cambian. Tus emociones cambian. Tu salud cambia. Tus circunstancias cambian. Tu pensamiento cambia. Tu trabajo cambia. Tu patrón cambia. Tus hijos cambian. Los presidentes cambian. Las leyes cambian. Las modas cambian. La economía cambia. Todo cambia. El filósofo griego Heráclitos dijo: lo único constante en esta vida es el cambio. Pero Heráclitos no conocía la palabra de Dios, que permanece para siempre. Lo único que no cambia es Dios. Lo único que no cambia es la palabra de Dios. Lo único que no cambia es el amor incondicional del Padre, la palabra infalible del Hijo y la verdad poderosa del Espíritu Santo. La duda aparece en tu vida y en mi vida cuando le damos el mismo nivel de importancia a Dios que
que a las cosas de este mundo. Ahí aparece la duda. Ahí aparece la duda. ¿En quién confío? ¿En Dios o en mi trabajo? ¿En quién confío? ¿En Dios o en mis emociones? Ahí aparece la duda. Cuando Dios y tus emociones tienen el mismo nivel. Cuando Dios y el dinero tienen el mismo nivel. Cuando Dios y tu carrera profesional tienen el mismo nivel. Cuando Dios y las sustancias que usas, las drogas que usas, tienen el mismo nivel. Cuando Dios y el sexo te causan el mismo nivel de placer. Ahí es cuando entra la duda. Cuando estas dos cosas toman la misma importancia y no te puedes decidir. Cuando le damos la misma importancia al viento de Dios que al viento de las cosas de este mundo, entra la duda en tu vida y en la mía. Cuando entra la duda no podemos decidir si basar nuestras decisiones en Dios o en las circunstancias. Eso es lo que Santiago llama doble ánimo. Un día las baso en Dios, otro día las baso en el dinero. Un día la baso en Dios, otro día en el placer sexual. Un día la baso en Dios, otro día en mi cuenta bancaria. Ese es el hombre de doble ánimo que Santiago dice nunca llega a ningún lado. Pero la manera en que tú y yo navegamos en contra del viento de la duda, navegamos hacia Dios, incluso cuando el viento está en contra nuestra, es usando la brújula de la palabra de Dios, usando el viento del Espíritu Santo y usando a Cristo como el capitán de nuestras vidas. Si le vas a dar un aplauso, dáselo al Señor. Déjame hacerte una pregunta. Ahorita vamos a orar. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién tiene más importancia en tu vida? ¿Dios o las circunstancias? ¿Dios o el trabajo? ¿Dios o el sexo? ¿Dios o tus emociones? ¿Dios o la medicina? ¿Dios o el dinero? ¿Qué es lo que tiene más importancia en tu vida? ¿Quién es el capitán de tu vida? ¿Cristo? ¿Tus emociones? ¿Tu esposo, tu esposa, tu novio, tu amiga, tu jefe? ¿Quién es el capitán de tu vida?